Bien, muchachos, entonces, según lo que quedamos, voy a resolver los problemas que quedaron pendientes en la parte B y la parte C de los ejercicios de la última clase. ¿Sí? La parte B voy a hacerla desde cero en sí hasta la parte de implementación. Voy a utilizar por ahí Simulink para poder obtener el diagrama de tiempos como el que vemos acá, ¿no? Y corroborar que todo está ok. ¿Sí? Para la parte C simplemente lo voy a dejar hasta la parte de diseño, ¿sí? Y el tema de implementación, por ahí pueden utilizar Simulink, ¿no? para que practiquen y puedan tener una base en vista de los exámenes parciales, ¿no? Entonces, este problema sí, bueno, voy a resolver más que todo la lógica y dejarlo expresado, ¿no? Con las simplificaciones para ya simplemente puedan realizar la implementación. Bien, entonces pasamos a leer el problema 8b. Sí, aquí básicamente tenemos que modelar el comportamiento de una lavadora, ¿sí? En el que tenemos distintas entradas, ¿sí? Son 4 entradas en este caso, que las que podemos ver acá, directamente desde el diagrama de tiempos, y 3 salidas, ¿no? Entonces nos está diciendo la lavadora está inactiva hasta que se oprime el botón de arranque. Bien, entonces para este caso el botón de arranque va a ser una entrada para nuestro sistema. Bien, después nos dice que una vez presionado el botón se abre una válvula. Esta válvula va a ser una salida para nuestro sistema que nosotros vamos a tener que abrir hasta que la tina se llena de agua. Bien, entonces este llenado de agua nos lo va a proveer un sensor que nos indique el nivel, ¿sí? Que en este caso se llama llena. Nos da un pulso positivo cuando en este caso se detecta que el agua está en el tope. Luego opera un agitador, el agitador entonces sería una salida, hasta que el temporizador se active indicando el final del tiempo permitido. Entonces en este caso tenemos un temporizador, ¿sí? Como vemos también en el diagrama de tiempos, que se activa cuando se acaba el tiempo, ¿no? El tiempo en este caso del agitador, ¿no? Por último, girar la tina hasta que logre realizar el secado, ¿no? Esta es una parte de centrifugado. Entonces necesitamos realizar aquí lo ponen en inglés, un spin, ¿no? Para posteriormente regresar a la inactividad. Entonces aquí básicamente se está, como vemos en el diagrama de tiempos, considerando un tipo de sensor que nos determina cuando la ropa ya está seca, ¿sí? Y genera un pulso positivo, ¿no? Notar que los estados pueden estar presentes por nombres, sin embargo para la tabla de verdad deben tener un valor binario, y eso es básicamente cuando utilizamos el diagrama de estados, ¿no? Podemos ponerle cualquier nombre, sin embargo cuando trabajamos con tablas de verdad necesitamos asignarle valores, ¿no? Eso lo hemos visto en clase, y también las salidas cambian de acuerdo a cada flanco de subida. Bien, esto es lógico porque se está trabajando con flip-flops, ¿no? Con los flip-flops trabajamos con, en este caso vamos a trabajar con flanco de subida. Bien, entonces el primer paso que hay que realizar acá es entender cuáles son nuestras entradas, cuáles son nuestras salidas, que es lo que hemos visto ahora, y lo voy a escribir en el, ¿no? Acá para tener un orden, ¿no? Entonces esta es la 8b. Nos dice que tenemos, vamos a considerar las entradas que nos dicen que son el, uh, el, el botón de arranque, el sensor de llenado, tenemos el temporizador, ¿no? Y por último, cuando nos indica que está seca la ropa. Bien, entonces vamos a escribirlos acá para llevar un orden. Un sensor de arranque, ¿no? Vamos a llamarlo con la letra A. ¿Sí? Cuando un sensor de llenado, vamos a llamarlo con la letra L. El temporizador,
Y por último tenemos cuando la ropa está seca, ¿no? Bien, tenemos esas 4 entradas y ahora necesitamos entender cuáles son nuestras salidas. Para nuestras salidas vamos a considerar la válvula, ¿sí? Por acá está. Luego tenemos el agitador y por último para girar la tina, ¿no? El tema de centrifugado, ¿no? Lo bueno es que acá nos están dando ya el diagrama de tiempos, entonces también podemos corroborar lo que estamos deduciendo a partir del texto. Entonces tenemos válvula, el agitador y el centrifugado o cuando gira la tina, ¿no? Entonces vamos a escribir eso, tenemos una válvula, tenemos el agitador, llamarlo AG, y para girar la tina, ¿no? Vamos a llamarlo TG, minúscula. Bien, ¿qué otra cosa podemos deducir del problema? ¿No? Según el diagrama de tiempos vemos que cada uno de los sensores se activan uno a la vez, ¿no? No vemos ninguna activación en simultáneo. Entonces vamos a considerar esa característica particular y más que todo porque eso tiene relación con cómo es que funcionan las lavadoras. Entonces cada uno de los sensores, el de arranque, el de llenado, temporizador y el que nos indica si la ropa está seca, funcionan en tiempos distintos, ¿sí? En una secuencia. Bien, ¿qué más podemos sacar de acá? De acá fácilmente podemos determinar, ¿no?, la cantidad de estados. Si nos damos cuenta, tenemos un estado de inactividad, un estado de llenado para la agitación, para el centrifugado, que es la parte de girar, y regresamos al estado de inactividad. Bien, entonces de acá fácilmente podemos ver que vamos a utilizar 4 estados, por ende vamos a utilizar 2 flip-flops, ¿no? 2 flip-flops para poder resolver el problema. Bien, entonces pasamos a determinar cuáles son nuestros estados, ¿sí? Voy a escribirlo más pequeño. Nos dice que son 4 estados. Sí, vamos a tener un estado 00, un estado 01, un 011, ¿no? Yo le estoy dando valores para directamente trabajarlos en la tabla de verdad. Bien, entonces acá nos daremos cuenta que tenemos 4 entradas, ¿no? Y tenemos 3 salidas. En este caso voy a trabajar con una máquina Mili y a modo de práctica ya quedaría la máquina Moore, ¿no?, resolviendo el mismo problema para que puedan practicar también ustedes. Bien, entonces si tengo 4 estados en este caso, voy a tener 16 posibles combinaciones, ¿no? 16 combinaciones, y según lo que vimos en clase, cada una de estas combinaciones debería aparecer a modo de una flecha, ¿no? A modo de una flecha, por ende, por cada estado voy a tener 16 flechas que salen, ¿no? 16 transiciones. Sin embargo, acá hay que notar, ¿no?, algo importante, algo particular, que es lo que se comentó sobre los sensores, ¿no? Los sensores funcionan uno a la vez. Entonces no voy a tener ningún caso cuando uno está activo, o no me van a importar, ¿no? Si estoy viendo el sensor de arranque, porque me encuentro en el estado de inactividad, ¿no?, los demás sensores no me va a importar qué es lo que tengan como valor, ya que solo voy a estar analizando este sensor, ¿no? Entonces, gracias a eso voy a reducir la cantidad de transiciones que voy a necesitar para poder resolver el problema. ¿Bien? Pues en este caso, cuando me encuentro en el estado de inactividad, ¿sí?, vamos a llamarlos inactividad. Acá tendríamos el agitador llenado, ¿no? Llenado
el de agitar y el de girar. Bien, entonces en el estado de inactividad me voy a quedar en este estado. ¿Sí? Si no se activa ningún sensor, ¿no? En este caso el sensor que me interesa es el de arranque, ¿no? Entonces en el de arranque, si este está en 0, quiere decir que no se activó, me voy a quedar en ese estado y los demás no me importan, ¿no? Son 4 sensores, 4 entradas. ¿Bien? Como salidas que voy a tener, que ninguna de las 3 salidas se activa. ¿Qué pasa si el sensor de arranque se activa? ¿No? Voy a tener un 1, los demás no me importan, y en este caso las salidas, en este caso no son 0, ¿no? Que se activa cuando se presiona el botón de arranque, se activa la válvula. ¿Sí? Se activa mi primera salida. Bien, ahora me encuentro en este estado. ¿Sí? Como verán, por cada uno de los estados simplemente voy a analizar, gracias a que solo se activa uno de los sensores a la vez, voy a necesitar simplemente analizar dos transiciones, ¿no? Cuando el sensor está en 0 y cuando el sensor está en 1, porque las demás condiciones no me importan. En el segundo estado, en este caso, voy a empezar a analizar ahora el tema del sensor de llenado, ¿no? Me encuentro en ese sensor. Si yo regreso, siempre y cuando el sensor me indique que todavía no está lleno mi lavadora, ¿no? Y para eso voy a seguir, ¿no?, activando mi válvula. Y la válvula va a seguir llenando la lavadora hasta que el sensor me indique, ¿no?, que ya ha sido llenado, ¿sí? En el cual va a empezar a activarse el agitador. Bien, entonces apagamos la válvula y se prende el agitador. Eso también lo podemos corroborar con diagrama de tiempos, ¿no? Cada uno de las salidas también se van activando de una en una, ¿no? No se activan dos a la vez, ¿sí? Y obviamente dependen de qué sensor se está activando. Bien, en este estado de agitar también nos vamos a quedar. Ahora me interesa el temporizador, ¿no?, el estado de agitación, y acá va a seguir siendo agitado, ¿no? Se prende la segunda salida, o se activa, ¿no? No se prende, se activa la segunda salida hasta que el temporizador me lo indique, ¿no? ¿Sí? ¿Qué vendría a ser mi última entrada? Mi tercera entrada, ¿no? Porque acá estoy considerando como 0 el temporizador, sería esa entrada, y una vez que se activa el temporizador, se apaga el agitador y se activa el tema del centrifugado, ¿no?, para girar la tina. Bien, ya me encuentro en ese último estado, en el cual se va a quedar mientras no se me indique que mi ropa no está seca, ¿no? Entonces en este caso, mientras mi último sensor me bote un 0, va a seguir centrifugando, ¿sí? Y una vez que termine el centrifugado, ¿no?, indicándome que mi ropa se encuentra seca, voy a regresar al estado de inactividad, ¿no?, que es lo que me dice el problema. Por último, vamos a girar para posteriormente regresar a la inactividad, ¿no?, y volver a esperar un pulso positivo en el sensor de arranque, ¿sí? Entonces básicamente ese sería todo el problema, todo el análisis que necesitamos realizar. Entonces acá estamos analizando el último sensor. Cuando este vuelve a ser 1, mi ropa ya está seca, regreso al estado de inactividad, apagando todas mis salidas, ¿no?, volviendo a hacer todas mis salidas. Entonces con eso ya estaría el análisis, ¿sí? Una vez realizado este análisis, lo demás es metódico. Es realizar unos simples pasos para poder obtener el diseño de
la parte de memoria, la parte combinacional, ¿no? Entonces para eso me voy a apoyar de una tablita, ¿no? Para ver los estados siguientes y los estados actuales, ¿no? Entonces en este caso, a partir de los estados actuales y de mis entradas, bien, voy a obtener mis salidas, vamos a llamarlas salidas internas, porque recuerden que en una máquina de estados lo que me importa es cuál es la relación entre las entradas y las salidas, ¿no? No me va a importar básicamente qué valores tienen cada uno de estos estados, ¿sí? Sin embargo, los necesitamos para poder variar mis salidas en este caso. Entonces, voy a tener mi tabla de verdad para las salidas y para los estados siguientes, bien, que recuerden son las entradas a los flip-flops y mis salidas, ¿no? Estas son las que me van a importar y con las que voy a comparar, ¿no? De acuerdo a este diagrama de tiempos. Bien, entonces pasamos a realizar el llenado de esta tabla. Para este caso, nosotros, bueno, esta es una simple tabla de verdad, pueden llenarla sin ningún análisis, pero se darán cuenta de que acá tenemos 6 entradas, ¿no? Tendríamos que realizar tal vez un cartón de 6 y nos llevaría mucho tiempo si es que no realizamos el análisis, ¿no? Que ya hemos hecho prácticamente acá. Y no nos importan todas las combinaciones, ¿no? Solo algunas. Por ejemplo, en el primer caso, ¿no? Cuando estamos en el estado 00, nosotros solo vemos el primer sensor, ¿no? El primer sensor, la variación de este, y los demás no me importan, ¿no? No me importan qué valor tenga, solo me va a interesar este sensor A, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice ese sensor A? Que cuando el sensor A es 0, se mantiene en ese estado y si no pasa al estado siguiente. ¿Qué es lo que pasa con las salidas? ¿No? Todas cuando mi entrada es 0, se mantienen en 0, 0, 0, ¿sí? Y cuando mi entrada A es 1, me da una salida de 1, 0, 0, ¿no? Se activa la válvula. El siguiente estado es el 0, 1, ¿sí? Y acá no me importa el sensor A, solo me importa el sensor L, ¿no? Cuando este es 0, cuando este es 1, los demás tampoco me van a importar. Bien. Entonces, estoy en este estado. Lo que me indican es que si no se activa el sensor L, me quedo en ese mismo estado, ¿no? Me quedo en ese mismo estado. Y si se activa, paso al siguiente. Bien, ¿qué es lo que pasa con mis salidas? Si me mantengo en ese mismo estado, se sigue prendiendo la válvula porque se está llenando, ¿no? Se está llenando la lavadora. Y si es que me dice que la lavadora ya está llena, lo que realiza es apagar la válvula y prender el agitador, ¿no? Se prende el agitador. En el siguiente estado, el 1-0, ¿qué es lo que tenemos? Ya no me importa el sensor A, no me importa el sensor L, no me va a importar el temporizador. Bien, entonces en este estado, si no se activa, se queda en ese estado. Si no, pasa al siguiente. Bien, y acá se va a seguir agitando, ¿no? Hasta que el temporizador me indique. Cuando el temporizador ya llegue al tiempo final, ¿no? Lo que va a pasar es que se va a activar el tema del centrifugado, ¿no? Para que empiece a secarse la ropa. Finalmente, tenemos el último estado. Y el último estado nos interesa el tema del secado de la ropa.
Bien, ¿y qué es lo que pasa? Cuando no se activa, se mantiene en el mismo estado, y si no, pasamos al estado de inactividad. Bien, ¿qué pasamos con la válvula? La válvula está apagada cuando S es igual a 0, ¿no? No está seca, la válvula está apagada, el agitador también, y al no estar seca la ropa, el centrifugado, ¿no? Para girar la tina, sigue funcionando, sigue funcionando. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos indiquen que la ropa está seca y se apagan todas mis salidas, ¿no? Todos los actuadores, por así llamarlos. ¿Bien? Entonces aquí tenemos ya la tabla de verdad, ¿no? Tanto de los estados actuales como de los estados siguientes, de mis entradas y de mis salidas, ¿no? Como ven, ¿no? Tenemos 6 salidas, 6 entradas, disculpen. Deberíamos tener más combinaciones. Sin embargo, el hecho de que no me interesan la mayoría de ellas, ¿no? Hace que mi análisis sea mucho más rápido, ¿sí? Reducir la tabla y poder obtener las simplificaciones determinadas. Bien, y de acá simplemente podríamos hacer Carnot sin ningún problema, ¿no? Podrían aplicar directamente las funciones lógicas en su forma estándar, ¿no? Tanto suma de productos como producto de sumas, y encontrar a partir de los unos o los ceros determinar la función lógica. Bien, entonces la función lógica la voy a escribir por acá para cada uno de esos valores y que puedan comprobarlos, ¿no? Al momento de realizar las simplificaciones determinadas. Entonces por acá vamos a tener que tenemos Q1n, que va a ser igual, esto va a ser igual a Q1 negado, Q0L, sumado con Q1, Q0 negado, y Q1, Q0, S negado. ¿Sí? Otra forma también de determinar por ahí, ¿no? Es ver que, por ejemplo, en este caso, si es que simplifican toda esta parte de acá, ¿no? Todas estas X me podrían dar 1 directamente, ¿no? Cambio las X por 1 y es así como no nos va a importar el valor que tenga LTS, ¿no? Nos queda en este caso Q1 negado, Q0 negado y A negado, ¿no? Es un análisis básico que podrían realizar, ¿no? Para no estar pensando en todas las combinaciones que puedan tener tal vez con un Carnot de 6, ¿no? ¿Qué más tenemos? El Q0N, Q1 negado, Q1 negado, Q0, L negado, Q1. Bien, después tenemos nuestra salida B, A, G y T, G, ¿no? Tenemos B, que va a ser igual a Q1 negado, Q0 negado A, más Q1 negado, Q0 L negado. Por acá tenemos A, G y T, G, ¿no? Por último tenemos TG, ¿no? Son las 5 salidas. Q1, Q0, T,
más Q1, Q0, S negado. Bien, ahí están mis 5 salidas. Sí, obviamente después de realizar las simplificaciones determinadas, ¿no? Ya sea por álgebra de Boole, por mapas de Carnot, y poder llegar a esta solución, ¿no? A estas funciones ya simplificadas. Y por ahí tal vez puedan agrupar algunas, ¿no? Sin embargo, la cantidad de compuertas que utilicen básicamente es la misma, ¿no? No hay mucho que agrupar acá. Entonces, posteriormente a esto, haríamos el tema de la implementación, ¿no? Primero una simulación antes de realizar la implementación física, ¿bien? Para ver si es que funciona y qué problemas podríamos tener antes de realizar la implementación física. Entonces, la simulación está acá, lo vamos a explicar un poquito. Bien. Entonces, en este caso, nosotros estábamos trabajando con 2 flip-flops, simplemente tenemos 4 estados. Y también acá tenemos los 2 estados. En este caso, los 2 estados siguientes. Bien, estos estados siguientes habíamos dicho que son las entradas a los flip-flops. En este caso, yo estoy nombrando el flip-flop de arriba como Q1, el flip-flop de abajo como Q0. ¿Sí? Los estoy alimentando con un clock, en este caso un clock de periodo 2 segundos, para tener una relación con lo que hemos visto acá en el diagrama de tiempo, ¿no? El periodo del clock son 2 milisegundos, ¿no? Simplemente estoy, ¿no? Vamos a asumir, ¿no? Que estos no son segundos, sino 2 milisegundos para obtener una respuesta similar, nada más que eso. Y el tema del reset, ¿no? El reset cuando lo activamos, ¿sí? Recién podemos, recuerden que es lógica negativa, ¿no? Cuando esto le llega un 1, el flip-flop recién empieza a funcionar, ¿no? Si tenemos un 0 por reset, lo que va a hacer es que nos va a dar ceros directamente en la salida, en la salida Q. Bien, entonces tenemos los 2 flip-flops necesarios, ¿sí? El Q1, Q0, y simplemente tenemos que empezar a realizar la lógica, ¿sí? Esta parte de Q1, Q0 vendrían a ser las salidas de cada uno de los flip-flops, ¿no? Y tanto A, L, S y T son las entradas que tenemos. No necesitamos de por sí entradas. Sí, las entradas las estoy acá simulando, ¿no? Estas les he dado la forma para poder guiarnos, ¿no? Estos mismos pulsos van a ocurrir a los 3 milisegundos, ¿no? De 3 a 5, de 7 a 9, de 11 a 13, de 15 a 17, ¿no? Vamos a tener esos pulsos para ver tanto este tipo de salidas como también cómo es que se transiciona de estado a estado a partir de estas entradas, ¿no? Todo eso vamos a corroborar. Bien, entonces vamos a ver que prácticamente, ¿no? el Q1 negado es empezar a realizar lo que me indica la función, ¿no? Entonces vamos a tener 3 ANDs, ¿no? Y una simple OR de 3 entradas, que va a tener como salida la entrada, la salida de la OR va a estar como entrada para mi estado siguiente, ¿no? Mi estado siguiente de Q1. Entonces tenemos Q1 negado, Q1 sale de acá, ¿no? Q1 negado multiplicado por Q0. Q0 vendría a estar de acá abajo, ¿sí? El Q0. Entonces Q1 negado Q0 por L. Mi señal L que es la que estoy llamando acá. Bien, ese sería mi primer AND. El segundo AND sería Q1, ¿no? Q1 multiplicado por Q0 negado, ¿no? Este vendría a ser Q0 y este entra negado. Por último, mi último término sería el Q1, Q0. Tenemos Q1, por acá tenemos Q0 y tenemos S negado, ¿no? Que sería toda esta parte de acá.
tenemos S negado. Bien, y hasta ahí, ¿no?, llegaría la parte combinacional, que vendría a ser la entrada a mi estado siguiente, en este caso el estado Q1. Lo mismo se realiza para el Q0. ¿Sí? Para el Q0, ¿qué es lo que tenemos? Q1 negado, Q0 negado. El de acá es Q1 negado, Q0 negado, multiplicado por A, ¿no? Este debería ser A, que es el que se encuentra acá, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Q1 negado, ¿no? Debería ser este de acá, por acá está negado y lo estoy sacando de ahí, ¿no? Q1 negado, Q0, que es este de acá, Q0, y L negado, ¿no?, que viene de las entradas, L negado. Tenemos Q1, Q1 es esta señal de acá, ¿no? Q1, Q0 negado, este es Q0, acá está negado y lo estoy tomando de ahí. Entonces tenemos Q1, Q0 negado y tenemos T, ¿sí?, que viene de las señales de entrada. Por último tenemos Q1, Q0, ¿sí?, Q0 y por acá está Q1, Q1, Q0 y tenemos S negado. Todo eso va a un OR directamente a mi estado siguiente, mi entrada del Q0. ¿Bien? Ahí estarían los dos estados, no, las entradas de los dos flip-flops que necesito. Y también me interesan mis salidas, ¿no? Mi salida B, A, G y TG, ¿no? B, A, G y TG. ¿Sí? ¿Qué me dice que es B? B es Q1 negado, Q0 negado por A. ¿Sí? Recuerden que toda esta parte de acá, ¿no?, serían, cuando aparece Q1, Q0, Q2, Q3, ¿no?, son las salidas de los flip-flops. ¿Sí? Entonces tenemos por acá Q1 negado, Q0 negado, multiplicado por mi señal A, que es mi entrada, ¿no?, que está por acá. Entonces esta. Bien. Entonces tenemos Q1 negado, Q0 negado por A. Y tenemos Q1 negado, Q0 por L negado, ¿no?, que vendría a estar acá. Entonces este es Q1 negado, Q1 negado, Q0 y por L negado. Bien. Entonces ahí sería todo con una OR. Sale mi señal B, mi señal de salida B. De ahí tenemos AG, que vendría a ser Q1 negado, Q0 por L. De acá sacamos Q1 negado, Q0 por L. Y el otro sumando sería Q1, Q0 negado por T negado, ¿no? Sería Q1 por Q0 negado por T negado. Y esto sería mi señal AG. Me faltan los últimos dos para mi señal TG, ¿no? Q1, Q0 negado por T. Q1 sería esta de acá. Q0 negado sale desde acá, ¿no? Toda esta señal es Q0 negado. Y esta señal es la señal T. Eso se suma a Q1, Q0, S negado, ¿no? Q1, Q0 con S negado. Bien. Se suma para dar mi señal TG. ¿Sí? Que básicamente es seguir las funciones lógicas de acuerdo a lo que obtenemos. Bien. Y lo importante acá sí es que los estados actuales son los que se utilizan como salidas de los flip-flops, ¿no?, para tanto las entradas de la parte combinacional de los estados siguientes como las entradas de mis salidas, en este caso mis señales de salida, ¿no? Pues no se olviden de eso. Toda la parte combinacional se utilizan las salidas de los flip-flops. ¿Bien?
las entradas de los flip-flops son mis estados siguientes, que necesitan ser las salidas de mi etapa combinacional. Y entonces hasta ahí estaría toda la implementación básicamente, ¿no? Entradas por acá, tenemos los clock y el reset por acá, la parte combinacional, la parte de memoria, ¿sí? Y por acá simplemente le he agregado, ¿no? Este es ya por tema de simulación, ¿no? Le he agregado estos flip-flops a cada una de las salidas. ¿Por qué? Para que estén en sincronía con el flanco de subida, en este caso del clock, ¿no? Para que estén en sincronismo con esta parte de memoria de mi circuito secuencial. Sí, básicamente es. Entonces voy a tener acá en mi primer señal que voy a ver en el scope la señal del clock. Acá en orden mi señal A, mi señal T, mi señal A, mi señal L, disculpen, mi señal T y mi señal S. Y acá B, A, G, T, G. Por acá voy a tener mi estado o la salida de mi flip-flop Q1 y la salida de mi flip-flop Q0, ¿no? Con estos dos últimos voy a ver la transición de cada uno de los estados, ¿no? Entonces corremos. ¿Sí? Corremos y podemos corroborar básicamente el comportamiento que nos indican acá, ¿no? Tenemos un estado de, recuerden que este es Q1, Q0, ¿no? Tenemos el primer estado, ¿no? El estado de inactividad, ¿sí? Que es lo que indica acá, hasta que se detecta un pulso de arranque. ¿Sí? En este caso el pulso, si vemos primeramente antes de explicar esa parte, ¿no? Estamos considerando el mismo clock prácticamente, ¿no? Estos serían 2 milisegundos. Bien, entonces el pulso se detecta en el segundo 3. Sin embargo, este es un flanco de bajada, ¿no? No debería ocurrir nada hasta el siguiente flanco de subida. ¿Sí? Como es que trabajan los flip-flops. El siguiente flanco de subida recién detecta el pulso y lo que realiza es directamente un cambio de estado, ¿no? Se pasa al estado 0,1 activando mi válvula. ¿Sí? Me activa la válvula y los otros actuadores no les hacen nada, ¿no? Están apagados. Después, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? Esto va a perdurar hasta que detecte que se ha llenado la lavadora, ¿no? Se ha llenado la lavadora y para eso necesitamos realizar, voy a cerrar esto, necesitamos realizar, ¿qué cosa? El apagado de la válvula, ¿no? Necesitamos apagar la válvula y cambiar de estado directamente. Nuevamente, este está en un flanco de bajada, vamos a detectarlo en un flanco de subida, ¿no? Lo detecta, en ese instante, ¿qué pasa? Cambia de estado, ¿no? Pasa al estado 1,0, enciende mi agitador, ¿sí? Y apagar la válvula. ¿Sí? El último actuador no lo toca. Bien, estamos en el estado 1,0. Eso también lo podemos corroborar, ¿no? Con debería cumplir este diagrama de estado, ¿no? Bien, por último, necesitamos el temporizador, ¿no? Entonces se empieza a agitar el tema de la ropa, ¿no? Ya vendría a ser el lavado, ¿no? Hasta que se termine el tiempo. Nuevamente estamos en blanco de bajada, en el tiempo, ¿no? Detectamos en un flanco de subida y acá directamente la válvula ya está apagada, sigue apagada, apagamos el agitador y encendemos, en este caso, el centrifugado, ¿no? Para girar la tina, ¿sí? Y pasamos al siguiente estado, ¿no? Al estado 1,1. Y en este estado va a perdurar hasta cuando, hasta que nos indique la lavadora que la ropa ya está seca, ¿no? Que vendría a ser este pulso, ¿no? En ese. Nuevamente, en el flanco de subida, en el cual vamos a tener que se apagan todos los sensores, todos los actuadores, ¿no? Y regresamos al estado de inactividad.
Bien, es así como podemos corroborar el diagrama de estados que hemos hecho, ¿no? Con, en este caso, el diagrama de tiempos. Bien, entonces esa sería la resolución hasta la parte de implementación de la pregunta 8b. Y como les indiqué, vamos a pasar a resolver la 8c simplemente hasta la parte de diseño. Bueno, la parte de implementación, nuevamente, bueno, acá, ¿qué quedaría, no? Probarlo con una máquina Moore, ¿sí? Y ver que obtengan el mismo tipo de respuesta. Acá también voy a aplicar una máquina de estados Mealy. Ustedes pueden realizar las pruebas con una máquina Moore, obtener el mismo tipo de respuesta y bueno, implementar ambas, ¿no? Implementar ambas en Simulink para poder obtener el análisis como acabo de hacer con los diagramas de tiempo. Bien, entonces en este caso, que nos dice el problema, vamos a tener dos sensores, uno de temperatura y otro de movimiento. El de temperatura detecta variaciones. Por acá modifiqué un poco esta oración simplemente porque tal vez no se entendía, no estaba claro. Y básicamente lo que hay que hacer es detectar las variaciones de 0.5 grados y esto simplemente se detecta viendo cuando cambia a un estado de 1, ¿no? Cuando el sensor nos da un 1 lógico, quiere decir de que hubo una variación tanto positiva como negativa, ¿no? Y si no existe esa variación de 0.5 grados, nos da un valor de 0. El sensor de movimiento solo detecta movimientos bruscos, ¿no? Y nos dice que cuando hay un movimiento brusco nos da un valor de 1 y si no hay esos movimientos, esos tipos de movimientos, nos va a dar obviamente un valor de 0, ¿no? Adicionalmente se cuentan con dos alarmas. Vamos a tener una alarma para la temperatura y otro para movimientos peligrosos. Bien, la alarma de temperatura necesita detectar variaciones de 1.5 grados, ¿no? Si detecta una variación de 0.5 con un 1, tenemos que detectar 3 unos seguidos, ¿sí? Básicamente es. Y entonces dicen que la alarma de movimientos peligrosos no lo tenemos que detectar por 3 segundos seguidos. Bien, básicamente detectar también 3 veces 1, ¿no? 3 veces cuando detecta 3 veces el sensor de movimiento. Bien, entonces en este caso no nos dicen más, ¿no? Vamos a ver qué consideraciones. Luego de activarse la alarma de temperatura movimiento, la cuenta de variaciones de temperatura movimiento brusco se reinicia, o sea, regresa al estado inicial básicamente. Siempre se tendrá una variación de temperatura, ya sea positiva o negativa. Eso es básicamente para las transiciones. Los movimientos se censan cada segundo, ¿sí? Nos indican acá. Entonces, el sensor nos da un 1 o un 0 cada segundo, es por eso que necesitamos detectar 3 1 seguidos, básicamente. Nos dan la frecuencia de trabajo del reloj, que es 1 Hz. Esto es importante, más que todo para la parte de diseño o la implementación, ¿no? Para la parte de implementación, utilizar un clock adecuado, el clock adecuado. Y nos piden diseñar una única FCM. No podemos dividirlo en dos FCMs. Y para esto considerar que ambos sensores no se activan a la vez. Es importante, ¿no? Vamos a ver que no podemos leer directamente uno y uno a la vez, ¿no? Es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Entonces acá nuevamente empezamos con el análisis. ¿Cuántas entradas tenemos? Tenemos dos entradas, los dos sensores, y tenemos dos salidas, las dos alarmas, tanto de temperatura y movimiento. Da la casualidad que se llaman igual, ¿no? Pero ahora hay que darles un nombre.
Este vendría a ser la 8C. ¿Sí? Entonces como entradas tenemos la temperatura, ¿no? Y tenemos el movimiento, ¿no? Los movimientos bruscos. Y como salida vamos a tener en este caso la alarma, ¿no? Alarma de temperatura, que vamos a llamar AT, y la alarma de movimiento, que vamos a llamar AM. Bien, acá no nos dicen más, ¿sí? No nos dicen cuántos estados necesitamos, ¿no? Pero podemos intuirlo, ¿no? Por ahí necesitamos detectar 3 unos seguidos. Para eso mínimamente necesitamos 3 estados, ¿no? Sin embargo, por acá también tenemos que detectar 3 unos seguidos, ¿no? Serían 3 estados más, ¿no? Tal vez entre 6, 5 estados podrían ser suficientes, ¿no? Entonces si necesitamos entre 5 o 6 estados, ¿no? 5 con 3 flip-flops fácilmente podríamos resolver el problema. ¿Sí? Entonces vamos a ver el tema de los estados, ¿no? Voy a copiar estos círculos. Bien, tenemos un estado inicial. Entonces sabemos que son 3 flip-flops como mínimo y ya le voy dando un nombre, un 000. Y cuando estamos en este estado, que me dicen que si no detecto ninguno, ni movimiento, ni temperatura, ¿no? No va a haber ninguna alarma. ¿Sí? Entonces de por sí necesito otra salida, disculpen, otro estado. ¿Sí? Entonces acá el análisis básico también, tengo 2 entradas, ¿no? Tengo 4 combinaciones, por ende voy a tener 4 transiciones, ¿no? 4 flechitas por cada uno de los estados que yo dibuje. ¿Sí? Eso es importante determinar. Entonces voy a tener acá en este caso el 0, 0, me falta el 0, 1, 1, 0, 1, 1. Sin embargo, este de acá no lo voy a considerar. ¿Por qué? Porque me dicen que ambos sensores no se pueden activar a la vez. ¿Sí? Entonces no voy a tener 1, 1, no puedo detectar 1, 1. ¿Sí? Entonces por ende voy a tener simplemente 3 transiciones que me van a interesar. Bien, entonces tengo que, cuando se detecta el primer, ¿no? Vamos a llamarlo el primer estado de temperatura, ¿sí? O se detecta la primera variación de temperatura, ¿no? No tengo ninguna salida de alarma, simplemente cambio de estado, ¿no? 1, 0, 1. Y vamos a hacer la primera detección, que necesito detectar 3 unos para la temperatura, ¿no? Sería 1, 0 simplemente. Entonces acá voy a copiar otro. ¿Sí? Creo que tendríamos el estado 0, 1, 0. ¿Sí? Acá detecto mi segunda variación de temperatura. ¿Sí? Las salidas van a salir 0, 0 porque no tengo ninguna alarma hasta ese caso. Sin embargo, en mi tercera detección ya voy a tener mi primera activación de alarma de temperatura. Bien, entonces hasta ahí ya detecté la alarma, ¿no? Me falta agregar los casos. Y acá tengo 0, 0, 1, 0, me falta el 0, 1, ¿no? Sin embargo, me indica 0, 1 que estoy detectando movimiento, ¿no? Entonces el movimiento lo voy a dejar por un momento, no quiere decir de que no va a ir a ninguno de estos estados, sino que tengo que crear otro estado adicional para este 0, 1. Bien, el 1, 1 no lo estoy considerando, por ende no va a haber una flechita que diga 1, 1 como entrada. Entonces hasta ahí tendría todas las posibles transiciones para este estado. Para el siguiente, ¿qué es lo que tengo? Simplemente 1, 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando es 0, 0?
vamos a regresar al estado de inicio para realizar nuevamente la cuenta de estas variaciones. Y necesitamos reiniciar la cuenta. Estamos en el estado de inicio hasta que nuevamente se detecte un cambio en la temperatura. ¿Bien? Entonces con este ya tengo 0, 0, 0 para este estado de acá, 0, 0, 1, 0 y me faltaría un 0, 1, ¿no? Cuando se detecte el movimiento. Y también lo voy a dejar ahorita y con este ya quedaría. Por último, el de acá, tengo 1, 0 simplemente, me falta el 0, 1, 0, 0, ¿no? El 0, 1 nuevamente sería un estado adicional, que tengo que ver a dónde lo mando. Sin embargo, el 0, 0, ¿no? Lo que me hace es reiniciar, en este caso, reiniciar nuevamente o regresar al estado inicial para que detecte nuevamente si es que hubo o no hubo una alarma. ¿Sí? Vamos a leer bien el problema en sí, que es lo que me dice. Varíe, en caso varíe 1.5 grados, ¿no? Entonces acá estamos detectando 0.5 grados, 1 grado de variación, y si ya no existe una variación, ¿no? Tendríamos que regresar al inicio. No existe variación, no hay salidas, ¿no? Regresa al inicio porque básicamente se están perdiendo estas variaciones de 0.5 grados. Acá hay otros 0.5 grados. Bien, y al ya no haber variación, si yo me quedo acá en este estado, ¿no? Lo que le indico es que en este tercer instante también hubo una variación, cuando es incorrecto esto, ¿no? No hubo una variación en la temperatura, por ende tengo que volver a empezar a detectar las tres variaciones, ¿no? Para poder obtener mi alarma. Bien, ahora vamos a hacer prácticamente lo mismo para, en este caso, el movimiento. Vamos a llamar los estados directamente. Entonces acá tendríamos la transición que me faltaba, ¿no? La transición 0,1. Bien, vamos a ir agregando las transiciones. De acá me faltaba una transición, que vendría a ser la 0,1. Y acá también una transición, ¿no? ¿Sí? Entonces con eso ya cada uno de los estados, esta y este, tendrían todas las posibles combinaciones de entrada, ¿no? Me faltarían ver qué es lo que sucede con estos dos de acá. Entonces tenemos mi primera variación, mi primera detección de movimientos bruscos, el primer segundo. La segunda detección ocurriría en este cambio de estado. Bien, y al igual que con la temperatura, con la tercera detección, regreso ¿no? Regreso al estado inicial y activo en este caso ahora la alarma de movimiento, ¿no? Detecto la alarma de movimiento. Bien, y también, al igual que el de la temperatura, si obtengo, ¿no? Que no se detectó movimiento en ese segundo, reinicio la detección, ¿no? Reinicio la detección por 3 segundos más. Bien, ¿qué es lo que
necesitamos acá, voy a escribirlo con otro color. Entonces de estos, del 000, 001 y 010 ya tenemos todas las transiciones. Nos faltan de estas dos de acá, ¿no? Entonces del 011 tenemos la transición cuando va 01, ¿no? Me falta 00 y 10. En 00 ya hemos visto, al igual que con temperatura, tenemos que regresar, ¿no? Regresamos. Regresamos al estado de inicio. Y cuando es 10 tenemos que ir a este estado, ¿no? ¿Por qué? Porque se está detectando temperatura, ¿no? Detectamos temperatura una vez, ¿no? Quiere decir que es 0.5 grados. Una segunda vez, 0.5 grados más, ¿no? Y la tercera vez, 0.5 grados para activar en este caso la alarma de temperatura. Entonces ahí estaría la variación de 1.5 grados que nos dice el problema. ¿Bien? Y de acá, de este estado también, lo más lógico sería regresar a ese estado, ¿no? Para detectar si es que se detecta temperatura. Bien, entonces del 011, desde acá, tenemos 00, 0110, y de este estado de acá también tenemos 01, 1, 00, 01 y 10, ¿no? Entonces con eso ya tenemos todas las transiciones de estados. Bien, con eso básicamente tenemos resuelto el 50-60% del problema, ¿no? Si es que entendemos la lógica. Bien, entonces, ¿qué nos queda hacer acá? Empezar con la tabla de estados siguientes, estados actuales, mis entradas y mis salidas, ¿no? Esta tablita la tengo por acá, simplemente vamos a agregarla acá para realizar un pequeño análisis. Bien, voy a estar regresando de diapositiva en diapositiva. Bien, entonces acá, bueno, verán que ya tengo más variaciones, ¿no? Porque todos los estados sí me interesan. Sin embargo, hasta el 100, ¿no? Hasta el 100. A partir de acá, no me interesan qué es lo que suceda con tanto las entradas como las salidas, ¿no? Entonces, en este estado de acá, tenemos que analizar todas las variaciones de T y M, ¿no? De la temperatura y el movimiento, según el diagrama de estados que hemos graficado. ¿Sí? Para también activar las salidas determinadas. Entonces, estamos en el estado 000. Si no ocurre transición, ¿no? Nos quedamos en ese estado y mis salidas salen 00, ¿no? Nos quedamos en el estado 000, mis salidas son 000. Si se activa movimiento, ¿no? 01, nos pasamos al estado 011. Disculpen, no es 11, me estoy expresando mal, es 011. Nos pasamos al estado 011. Y mi salida sigue siendo 00. Y si se activa temperatura, nos pasamos al estado 001. 001, se activó temperatura, y mi salida es 00. Bien, hasta ahí la primera parte, ¿no? Porque cuando en teoría se deberían activar, no debería poder detectar esto, sin embargo el problema me indica que no va a ocurrir, no me importa qué salidas se tengan acá. Bien, en el siguiente estado 001, ¿sí? Quiere decir que estamos en este estado de acá. Cuando es 00 se regresa, ¿no? 00 regresamos al estado, salida 00. 01 lo que hace es ir al estado 011. Bien, pasamos a este estado 011. Pasamos al estado 011, que es este de acá, ¿no? Salida 00. Y cuando se activa temperatura, pasamos al estado 010. ¿Sí? Mi salida 00. Pasamos 010, mi salida 00.
y el último estado no me importa, ¿no? El 1, 1. Cuando estamos en el 0, 1, 0, ¿no? Estamos acá. Cuando es 0, 0, habíamos dicho que se reinicia, ¿no? Y mis salidas son 0, 0. Entonces estamos acá, se reinicia y salida 0, 0. Cuando es 0, 1, ¿no? Pasa al estado 0, 1, 1 y mi salida es 0. 0, 1, 1 y mi salida es 0. 0, 0. Y por último cuando tenemos 1, 0, ¿no? La última detección de temperatura. Ahí se activa la alarma. Bien, pero regresamos al estado 0, 0, 0. Entonces regresamos al 0, 0, 0 y se activa mi alarma de temperatura. Bien, es el único caso que se activa la alarma de temperatura. Bien, hasta ahí tenemos estos tres casos. Me faltan estos dos de acá. El 0, 1, 1, que es el que sigue. Cuando es 0, regresa. ¿Sí? Regresa, salida 0. Cuando es 0, 1, 0, 1, ¿qué es lo que sucede? Se va al estado 1, 0, 0, ¿no? Se va al estado porque detecta otra vez movimiento. Se va al estado 1, 0, 0, salida 0. Y cuando es 1, 0, ¿no? 1, 0, vemos acá que va al estado 0, 0, 1. Entonces, cuando es 1, 0, se va al estado 0, 0, 1, con mi salida 0. Por último tenemos el 1, 0, 0. El 1, 0, 0, cuando es 0, 0, regresa al estado inicial con salida 0. Regresa al estado inicial 0, 0, 0 con salida 0. Cuando es 0, 1, quiere decir que detectó el movimiento 3 veces seguidas, 3 segundos seguidos, ¿no? Quiere decir que me activa la alarma. Bien, cuando es 0, 1, se pasa al estado inicial y me activa la alarma de movimiento. Por último, tenemos el 1, 0, ¿no? El 1, 0, ¿no? Me lleva al estado 0, 0, 1 y mis salidas son, no hay ninguna alarma activa, ¿no? Me pasa al estado 0, 0, 1 y no hay ninguna alarma activa. Bien, y las demás condiciones no me importan, ¿no? Pues, esta sería la tabla de estados siguientes y de salidas para poder de acá, a partir de acá, realizar la simplificación. Acá son 5 variables, podrían aplicar Carnot, ¿no? Fácilmente para obtener la función simplificada. ¿Sí? Por acá les voy a dejar las funciones que obtengo. Y por acá tengo el Q2N. Q2N vendría a ser Q1, Q0, M. Q1N vendría a ser igual a Q2 negado. Y tenemos la entrada de mi tercer flip-flop, que vendría a ser Q2 negado. ¿Sí? Por último tenemos las salidas, ¿no? La alarma de temperatura, que ella es un poco más corto, y la alarma de movimiento. Bien, y de ahí ya pasaríamos a la parte de implementación, ¿no? Tenemos la parte combinacional, ¿no? Vamos a tener 3 flip-flops, ¿sí? Un Q2, un Q1 y un Q0. Estas, a los que le pongo N, son las entradas, ¿no? Las entradas van a salir a la salida de esta lógica combinacional, ¿no? Que tiene como entrada, la lógica combinacional tiene como entrada la salida de los flip-flops, ¿no? Recuerden eso. Y mis salidas tienen como entradas también las salidas de los flip-flops y bueno, y las entradas del sistema también.
Las entradas del sistema son entradas en general para todos. ¿Sí? Entonces, ahí quedaría la resolución de este problema. Implementenlo con una máquina Moore para que obtengan un resultado parecido. Realícense la implementación utilizando Simulink por ahí, ¿no? Para que entiendan también cómo realizar cada uno de los gráficos, ¿no? Qué es lo que se necesitan en las entradas. Como verán, simples son ORs y ANDs, ¿no? Notch también, que es para poder realizar la implementación utilizando compuertas lógicas, los flip-flops. ¿Sí, muchachos? Entonces, esa sería la resolución de los dos últimos problemas que quedaron pendientes y ya nos estamos viendo en clase. Nos vemos.